presente, ¿no es cierto? Mi nombre, ¿cierto?, es Santiago Enríquez Valenzuela, ¿sí? Ese es mi nombre, ¿ya? Todo el mundo me conoce como Tío Rey. Sabía que era Tío Rey. Algo coleccionaba. ¿Sí? Desde el año 2018 que estoy haciendo clases en esta sede. Bien, nuestra vía de comunicación, ¿cierto?, o los correos electrónicos que ustedes deseen mandarme realizando cualquier tipo de consulta, etc. Bien, Santiago, entonces, Enríquez, @, inacapmail.cl. Ese es mi correo eléctrico. Bien. Entonces, cualquier consulta que, ¿cómo se llama?, usted desee realizar, bien, me manda un correo a esa casilla eléctrica. Bien. Y Tío Vader ya hace clases en INACAP ya hace algún tiempo, del 2018, no sé qué hago clases en las asignaturas de IT Essential. Ahora IT Essential se llama Fundamento de Hardware y Software, bien, prácticamente la misma WIFA. Bien, hago clases de sistema operativo, hago clases de Windows, hago clases de Linux, hago clases de todo lo que es CCNA, bien, ¿no es cierto?, todo lo que era fundamento de redes, cuestión de comunicación, ¿ya? Ahora ese ramo desapareció y ahora hay redes de datos para los alumnos de... ¿El Linux se mezcló con este sistema operativo o ya? Sí, no, se mezcló con este. Ah, entonces vamos a ver lo esencial de Linux. Ya. ¿Bien? No van a pasar todo Linux completo. ¿Ah? No van a pasar todo Linux completo, de cero. O sea, no es el Linux como se hacía antiguamente en la administración del sistema operativo Linux, donde ahí tenía, o sea, yo pasaba Linux en mala, ¿sí? En mala, ya, o sea, feo, ¿ya? Me con el flecha. ¿Ah? Me con el flecha. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bueno, ya. Le da la impresión de que como que no aprendí ni una cuestión así. Como que el MKD nomás y punto, basta. ¿Sí? Exacto. ¿Ah? Exactamente, bueno. MKD. Ya, con el MKD y punto. ¿Sí? ¿Cierto? Hago clases, ya haciendo clases, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alumnos de Copec, ¿sí? Como era denominado, ya más en el verano nos vamos a dar cuenta que Tío Vader siempre va a tener poleras de Star Wars. ¿Sí? Siempre. No va a haber ninguna excepción. Todas las clases voy a venir con poleras distintas de Star Wars. Pero son de Star Wars. ¿Así que? Sí. Siempre. ¿Ya? Nadie equivoca. O sea, no va a haber instancias donde yo no venga con alguna polera de Star Wars. ¿Bien? A mí con los animales me encantan los animales. ¿Sí? Me llevo bien con ellos. Así que es una receta. Tecladista también, compositor y arreglador musical. Bien. O sea, estudié composición también. Pero cansado de ganar plata, evidentemente, después me dije, ya, hay que hacer otra disciplina. Entonces fue así como el año 2007, entré a estudiar administración de redes primero a la competencia. ¿Era bueno en ese momento? ¿Ah? ¿Era bueno en ese momento? Claro. Bien, claro, ¿no es cierto? Ahora. Porque yo estoy hablando con el profe, uno gordito, ¿cómo se llama? ¿Con el profe César? Sí. Yo le contaba que él era encargado de ese del GOP. Y claro. En su momento era bueno, y ahora dice que es malo. Tiene uno que se llama formación religiosa, algo así. Sí. Yo le leo en la Biblia, eso me dijo un compañero. no es tan así, pero ¿cómo se llama así? O sea, vamos ahí.
del momento que yo me titulé, ¿no es cierto? Porque primero me titulé como administrador, después me quedó gustando el asuntito y ahora soy, o sea, finalmente me titulé como ingeniero, ¿ya? Ingeniero de conectividad de red, ¿ya? Pero o sea, las mallas cambiaron de una manera tan fea, digo, Dios, ¿sí? Entonces tengo una patita dentro de lo que significa el mundo de la informática y la otra patita la tengo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el campo musical. Entonces, me encantan los sintetizadores. O sea, hay una cuestión que me encanta, son los teclados, ¿sí? Teclados sintetizadores, análogos, digitales, ¿cómo se llama? Virtual análogo, fanático, ¿sí? Fanático. Entonces, músico electrónico, soy electrónico, ¿ya? Todo ese tipo de cosas. Bien. También, ¿no es cierto?, participante cuando se encuentro de música o encuentro de instrumentos hay, siempre relacionado con el mundo de los teclados porque siempre ha sido mi otra patita. De hecho, estudié música, ¿sí? Estudié música en la escuela moderna, estudié en la Pro Jazz, ya 7 años de música, entonces, bueno, poco, ¿ya? Amigos, los amigos también, me gusta gustarse, no me centro únicamente en lo que es clase, en lo que es música, cosas así, me gusta juntarme con los amigos, ya soy bastante social. ¿Qué música? Electrónica principalmente, electrónica de vanguardia, Jean-Michel Jarre. ¿Ah? Jazz, ¿no? Jazz, sí, me gusta mucho el jazz, ¿ya? Pat Metheny, me gusta Jean Ponty, me gusta Miles, bueno, principalmente Ponty, principalmente Pat Metheny, ¿qué otras cosas de jazz? Miles Davis, evidentemente no podemos hablar de jazz sin hacer referencia a Miles. Por ejemplo, bueno, Paul Hardcastle, que también es tecladista, ¿ya? Pero más tirado hacia el lado del jazz. Ahí tengo algunos discos de Paul Hardcastle, ¿sí? Pero principalmente electrónica de vanguardia. Estamos hablando de un Vangelis, estamos hablando de un Jean-Michel Jarre, estamos hablando de un Tangerine Dream, estamos hablando de un Kraftwerk, ¿sí? Kitaro, ¿ya? O sea, todo lo que se enchufe, ¿no es cierto?, y suene, ¿ya? Ese es mi campo, ¿bien? O sea, dentro de mis gustos musicales, ya, fue lo que me gusta componer y cosas así, porque en materia musical, o sea, desde rock progresivo, ¿no es cierto?, pasando por, ¿cómo se llama?, Rush, ¿sí? Emerson, Lake and Palmer, Rick Wakeman, Genesis, ¿sí? Ese tipo de agrupaciones, ¿no? más tirados también para música un poco más oscura, Dead Can Dance, pop ochentero, ¿sí? Ese tipo de corriente. Bien. Pero, bueno, eso no nos convoca a mi vida personal, ni mucho menos ese tipo de hitos, ¿sí? Lo que nos convoca acá es la asignatura de sistema operativo, ¿bien? Donde el sistema operativo tiene 3 unidades principales, ¿bien? La primera unidad, y que es un poco distante desde el punto de vista del análisis del sistema operativo, ¿ya? Entendiéndose el sistema operativo como una interfase, ¿ya? Entendiéndose como una aplicación, ¿bien?, que permite, ¿ya?, la interacción entre la persona y el hardware, ¿bien? Pero acá esta primera parte tiene que ver directamente con lo que es direccionamiento IP, ¿sí? O sea, todo lo que significa ya el hecho de poder integrar a un equipo, ¿sí?, con otros equipos dentro de un segmento de red lógico, ¿ya? Entonces, debemos entender que estos sistemas operativos con los cuales vamos a operar están constantemente ofreciendo algún tipo de servicio, ¿ok? Y ese servicio puede ser obtenido mediante otros clientes a través de la red, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que entender de que el direccionamiento IP es fundamental para el proceso o para obtener o conseguir el fenómeno de la comunicación entre, ¿no es cierto?, un
servidor y potenciales clientes dentro del segmento de red. Bien. Por lo tanto, la primera unidad ya hace referencia a cómo este concepto de direccionamiento IP logra ya establecer entonces los márgenes de comunicación básica entre cliente y servidor. El punto 1 entonces dice calcular el direccionamiento IP en un esquema de red en base a requerimientos. O sea, ¿qué significa? ¿Ya? En redes, ¿sí? Existen diferentes tipos de clases de redes privadas. Redes de clase A, redes de clase B, redes de clase C, en función de la cantidad de hosts que pueden soportar cada una de estas clases de redes. Así, por ejemplo, una red de clase A puede soportar millones de, ¿no es cierto?, millones de direcciones IP. Una red de clase B puede soportar miles, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, conexiones IP o direcciones IP, y finalmente una red de clase C puede contar con unos cientos de direcciones IP, ¿ok? Pero, evidentemente, esas millones, miles o cientos de direcciones IP, ¿no es cierto?, no pueden estar todas conjugadas en un solo segmento, ¿bien? O sea, una red o pensar en una sola dirección IP que congregue millones de equipos es irrisorio, o sea, es ¿cómo se llama? Es una bufonada de porte de un buque, por cuanto sería la red más lenta del mundo, ¿ya? Debido a la problemática del broadcast, bien, sobre todo, ¿no es cierto?, en IPv4, y evidentemente una red de tal magnitud, evidentemente tendríamos demasiados problemas a nivel de, ¿sí?, de congestión de la red producto de la generación del broadcast. Entonces, es propio, ¿ya?, en los tipos de redes privadas A, B y C, segmentar la red, ¿bien?, o dividirlas en porciones más pequeñas en función de los departamentos o en función de los requerimientos para cada una de estas redes. Me explico. Por ejemplo, acá en INACAP, ¿ya?, se manejan normalmente tres tipos de redes distintas. Está la red académica, ¿ya?, que es donde la mayoría de los equipos están interconectados entre sí. Está la red administrativa, que es una red totalmente aparte y que únicamente tiene conexión a aquellos equipos que tienen directa relación con el, ¿no es cierto?, con el ámbito administrativo y poco tienen que ver con el ámbito académico. Y finalmente está la red de servidores, vale decir, aquella red que permite establecer la comunicación entre servidores y que finalmente entregan los diferentes servicios a cada una de las redes, tanto la académica como la administrativa. Bien, entonces, a partir de un segmento de red particular, ¿no es cierto?, con una cantidad determinada de equipos, se segmenta, ¿ya?, cada una de estas redes en la forma de subredes. Bien, y es así, entonces, como más adelante vamos a ver que, por ejemplo, yo necesito, no sé, 5 subredes, ¿bien?, para lo que es ventas, para lo que es ¿cómo se llama?, recursos humanos, para lo que es gerencia, para lo que son servidores, etc. Bien, entonces, a partir de una porción de red, ¿sí?, o una cantidad determinada de hosts totales, tengo que ser capaz entonces de poder segmentar, ¿ya?, en función de los requerimientos para un determinado ejercicio. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, segmentación de redes. ¿Qué significa esto de segmentar las redes o subdividirlas en pequeñas porciones? Bien, tenemos que aprender cómo hacer ese tipo de prácticas. En términos generales, ¿ya?, se utilizan dos técnicas principalmente para la obtención de subredes. La primera, ¿ya?, la más básica, pero la menos eficiente, es una técnica denominada CIDR. Bien, que utiliza entonces, ¿cómo se llama?, o que le pide prestado, entre comillas, ¿ya?, bits, ¿no es cierto?, de porción de host para la obtención de las diferentes subredes. Bien. Y la otra, mucho más eficiente, es la técnica denominada VLC. Bien. Que, ¿cómo se llama?, que es relativamente similar a la anterior, pero, ¿sí?, utiliza u optimiza entonces las obtenciones de dirección IP más eficientemente que la primera opción. ¿Ok? Cálculo de subredes.
¿cierto? Tenemos que calcular en base a cada uno de estos perítoros, ¿no es cierto? A cada una de estas características, ¿sí? Cálculo del número de hosts. Existe una fórmula que permite entonces obtener la cantidad de número de hosts para cada una de estas subredes. Y en función de dicho cálculo, es como yo finalmente debo generar los mecanismos necesarios para la obtención de las subredes, cumpliendo con cada uno de los requerimientos de cada una de las subredes, ¿sí? Y finalmente, representación en direccionamiento IPv4 e IPv6. Bien. ¿Alguien ha escuchado hablar de IPv6? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Y tienen alguna especie de paralelo entre lo que era IPv4 o lo que es actualmente IPv4 con lo que es IPv6? ¿No? El semestre pasado, ¿ya? Me la habían pasado, pero no me acuerdo. Ah, ya. Principalmente tiene que ver con la cantidad de bits involucrados en la dirección IP. Ojo, IPv4 con IPv6 es agua y aceite, o sea, no se llevan para nada, son totalmente incompatibles entre sí, ¿no es cierto? Pero eso no significa que un computador o cualquier cosa se pueda configurar con un stack paralelo, ¿bien? O sea, vale decir, si yo por ejemplo en este computador configuro IPv4, no existe ningún impedimento para que yo también de manera paralela pueda configurar IPv6 en el mismo equipo. Bien, la única diferencia entonces es que en lugar de estar configurado cada uno del equipo, ¿cierto? En lugar de estar configurado con una pila, van a estar configurados con dos pilas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En ambientes Wi-Fi todavía no existe la implementación en IPv6, ¿bien? En Wi-Fi, ¿no es cierto? Todavía se sigue trabajando con IPv4 y yo creo que va a pasar mucho tiempo, ¿sí? Antes que ocurra el apagón digital de IPv4. ¿Bien? Muchos dijeron de que, o sea, esto del apagón de IPv4 existe desde que tengo uso y razón de estar relacionado yo con las redes que se viene gestando. No, que este año se viene el apagón digital, este año se viene el apagón digital. Callampa, ¿no es cierto? Estamos en el 2022 y todavía estamos operando con IPv4. ¿Bien? Ese problema se dio principalmente porque se ha habido una escasez de dirección IPv4. Exactamente, ¿no es cierto? A nivel de direcciones públicas ya ha habido una escasez bastante importante en materia de dirección IPv4. Después se metió un protocolo IPv6 que multiplicaba y se elevaba a la 40 la cantidad de IP públicos de seguridad pública. O sea, si lo traducimos el número es caleta. ¿Sí? O sea, estamos hablando de más o menos 3.6 trillones, o sea, tenemos direcciones IP, pero para repartir. Bien. Entonces, calcula la dirección de la subred a la cual pertenece una dirección IPv4 con una determinada máscara de subred. Bien. O sea, tenemos que ser capaces de interpretar denominadas determinadas sentencias. Por ejemplo, ¿sí? Calcula la dirección IP de la subred a la cual pertenece una dirección IP. Ya, perfecto. Por ejemplo, ¿sí? Podemos decir, calcule el computador 3560, bien, de una subred 40 perteneciente a una red privada de clase B. Chino, ¿sí, no es cierto? Bien, o sea, a buenas a primeras, esa sentencia como que suena un poco intimidante, ¿sí? Calcule el computador 3580 de la subred 40 de una red privada de clase B con máscara por defecto. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Como que no se entiende mucho lo que estoy hablando. Pero con el paso a lo largo del semestre, a lo largo de esta primera unidad, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos tratando de mencionar. Calcular la máscara de subred y la cantidad de hosts, de acuerdo a los requerimientos. Bien, o sea, estamos hablando de que cada una de estas subredes se tiene que crear en función de una cantidad determinada de requerimientos. Por ejemplo, ¿sí? Mi red administrativa, necesito, no sé, ¿cuántos equipos? 5 o 6 equipos, por lo tanto, no más allá de 10 hosts, ¿sí?
Entonces, para esos 10 hosts existe una máscara en particular que permite, ya, o garantiza esos 10 hosts como mínimo, ¿sí? Necesito entonces una red, una segunda red con 300 equipos. Perfecto, entonces puedo contar con una máscara, ¿sí? Perteneciente entonces al mismo segmento de red que permita direccionar finalmente tal cantidad de equipos dentro de esa misma red. Bien. Y así entonces, ya con las demás redes que se vayan solicitando en función ya de mis reales requerimientos. Aplicar reglas para resumir las direcciones IPv6 optimizando su utilización. Esto es importante porque ¿cómo se llama? En IPv4 no tengo ahora, así que con una mascarilla va a estar más bien. A esta altura hay que tener, o sea, a esta altura hay que obtener otro tipo de funciones para las mismas mascarillas. Estamos acá con las mascarillas. ¿Sí? Estamos aquí, de una mascarilla. La garra pudiente con él. Entonces, ¿cómo se llama? No, las mascarillas lo ocupo ahí de borrado. Eso. En materia de IPv4, ¿sí? La verdad, las cosas que las direcciones IP de versión 4 son fáciles de implementar, son fáciles de escribir, no suponen mayor problema. Por ejemplo, 192, 168, .5, .10, con máscara 24. No es un número muy complicado de obtener, no es un número entonces muy complicado entonces con el cual trabajar. ¿Ok? En IPv4. Pero en IPv6 la cosa cambia de una manera radical, ¿no es cierto? Porque en IPv6 ya nos encontramos, o sea, primero está la dificultad de que en lugar de trabajar con notación decimal, se trabaja con notación hexadecimal, ¿ya? Entonces nos podemos contar con números de esta característica, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta. Entonces, ya el tamaño que tiene la dirección IP, ¿sí?, es significativamente mayor, ¿no es cierto?, a la de una dirección IPv4 tradicional. ¿Ok? Entonces, existen, por fortuna, ¿ya? Ojo que esta dirección IP es muy poco probable que exista, o sea, es muy poco probable que se pueda aplicar, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, en términos generales, para este tipo de direcciones que son significativamente muy largas, ¿ya?, existen técnicas que permiten resumirlas, ¿ya? O sea, existen técnicas entonces que permiten comprimirlas, ¿ya?, para que no sean tan engorrosas. O sea, son engorrosas, ¿sí? Van a seguir siendo engorrosas y nunca van a dejar de ser engorrosas, ¿ok? Pero existen técnicas que permiten comprimirlas, ¿ya? Existen dos reglas principalmente, la de los ceros, ¿no es cierto?, o de las seguidillas del ceto en C. ¿Bien? ¿Ah? Claro, doble colon se le llama. ¿Sí? ¿Doble qué? Doble colon. ¿Sí? En dos puntos en informática se le llama colon. ¿Sí? Entonces, cuando aplico un doble colon, en el fondo es como estar resumiendo toda una seguidilla de cetos en cero. ¿Bien? Mientras que yo también puedo eliminar los valores cero para anotar un ceto con un único valor, ¿no es cierto?, eliminando todos los ceros ya que la preceden. Bien, entonces son reglas que vamos a ir viendo a lo largo de esta primera unidad. ¿Sí? La segunda unidad, ¿ya? Acá ya nos vamos derechamente a lo que es el sistema operativo propiamente tal. Bien, la primera
primera parte tiene que ver con Windows. ¿Sí? Ya vimos, o ustedes ya vieron, el semestre anterior, las funciones de todo sistema operativo. Bien. Fundamento de descarga de software. Sistema operativo. ¿Escuela de comunicación o no? ¿Ah? Nada que ver, porque voy mucho. No. Pero usted hizo fundamento. Eso diferencia. Usted hizo IT Essential. Conmigo. Y vimos sistema operativo. ¿Qué le repiten? Ya. ¿Qué ayuda? Nosotros somos nuevos. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? En IT Essential vimos sistema operativo. ¿Sí? ¿No es cierto? Funcionamiento del sistema operativo, fundamentos, características, que es el kernel, ¿no es cierto? ¿Ah? Hasta teoría, digo. Sí, un poquito de teoría. Pero también vimos práctica, así que no. Sí, hacer conexiones de cables de red, todas esas cosas. Y todo ese Yo tipo. cuando sabía, no digan clases. Sí, sí, sí. Muy bien. No lo ve. Pero ahora, ¿cómo se llama? La parte del sistema operativo tenemos que abordarla desde el punto de vista del fundamento de servicios o el levantamiento de diferentes servicios. Principalmente en lo que es Active Directory. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es Active Directory? Yo. ¿Usted? Soy administrador de Active Directory. Usted administrador de Active Directory, ya, entonces estamos aquí. O sea, sabe todo lo que significa la promoción de dominios, creación de usuarios, creación de unidades organizativas, implementación de GPO. ¿Sí? Estamos dados todos. Tenemos que ir súper bien. ¿Sí? No creas que hay cosas que no que hay cosas que no sé. Pero el operador debe promover dominios. Sí. ¿Sí? O sea, hay cosas que no sé porque no tengo acceso, no tengo permiso para hacer eso. Bien. Pero sí estoy en. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Incorporar máquinas al dominio o por ejemplo, un virus que no pertenece al dominio, sabe cómo realizar los procedimientos de incorporación de este equipo al dominio. También se enlazaron a través de FortiGuía para que todo el fabricado sea a través de ese computador y la dirección que yo quiero A la otra vez me dice fabricarlo a través de un. O sea, también depende del computador dentro de un firewall para que solamente se pueda conectar a ciertas redes. Ya, Y pueda transmitir ciertos datos en esa red. ya, o sea, en el fondo calidad de servicio. Implementar calidad de servicio notable. No, no hay nada que hacer entonces. De ahí se lo entiende. ¿Sí? Porque acá tenemos que ver la parte esencial de la actividad. No nos vamos a ir tanto por el lado de la teoría. Para mí la teoría la detesto, pero realmente me gusta la práctica. ¿Ya? Me gusta mucho la parte práctica. Entonces, dentro de lo que tenemos que ver en Windows, ¿ya? Realizar instalación básica de server. Vamos a trabajar con Windows Server 2012, ¿ya? Si es que las máquinas virtuales posteriormente no tienen con 2019, pero básicamente 2019-2012 es prácticamente lo mismo. Ya no hay mucha diferencia entre una plataforma y otra. ¿Ok? Y un sistema operativo de escritorio que funciona a modo de cliente. Bien. Instalar Active Directory. Bien. La instalación de Active Directory ya supone dos partes. Primero, la instalación del motor de Active Directory y posteriormente la promoción de cada uno de los dominios. ¿Okay? O sea, está primero la selección de cuáles van a ser los elementos que componen, ¿ya? O que va a componer mi Active Directory en particular. Y una vez que ya tengo todos los motores y servicios, tengo que realizar la tarea de promoción de nuestros propios o respectivos dominios. ¿Okay? Una vez que ya tengo promovido, ¿sí?, mi dominio, es ahí entonces donde puedo empezar a trabajar con usuarios, grupos de usuarios, unidades organizativas, ¿no es cierto? Empezar a implementar los diferentes tipos de recursos que permite ya la gestión de una Active Directory. ¿Bien? A suponer usuarios, carpetas compartidas, implementar GPO, ¿sí? Impresoras compartidas en red, etc. ¿Bien? Entonces, ese tipo de cositas tenemos que aprender a implementarlas. Incorpora una estación de trabajo al dominio en base a requerimientos. O sea,
En el fondo yo tengo mi controlador de dominio ya configurado, corriendo Active Directory, pero los clientes no se conectan o no ocupan el servidor directamente, ¿sí? O sea, cada uno de los clientes entonces utiliza ya sistemas operativos de escritorio conectados a dominio. Bien, entonces, ¿cómo se realiza el proceso de conexión de cada uno de estos clientes a un controlador de dominio? Eso es lo que tenemos que averiguar. Una tarea bastante sencilla, no es una tarea tan compleja de realizar, ¿ya? Pero que hay que tener bastante atención, ¿sí? Aplica políticas, ¿no es cierto?, de las Group Policy Objects. Bien, las políticas de las Group Policy Objects, ¿no es cierto?, son políticas, entonces son reglas que al implementarlas en el controlador de dominio permite, ¿cómo se llama?, brindarle, ¿sí?, o restringirle principalmente características a los clientes, ¿sí? O sea, yo por ejemplo arranco o mi computador pertenece a dominio, ¿sí?, y le puedo decir finalmente de que dichas reglas, por ejemplo, inhiben o evitan ya de que los usuarios puedan acceder al panel de control, por ejemplo, ¿sí? O le puedo decir de que los computadores en el momento que inicien la sesión con un cierto fondo de pantalla, ¿bien? O que a una hora determinada los equipos se apaguen. Eso es en Linux, ¿cierto? En Windows, Ah, ¿sí? pero igual va a pasar en Linux. Pero se está diciendo que Linux. Va a pasar después Linux, ¿cierto? Claro, pero en Linux nos vamos a ir por otra lista, Ya. ¿ya? O sea, Linux nivel básico dentro de lo que significa gestión de archivos, gestión de directorios, gestión de usuarios, grupos, ¿cierto? Actualización, permisos, ¿cómo se llama? Sistemas de archivos, ¿ya? Eso, principalmente. ¿Cierto? ¿Ah? No lo sé, no creo que está como súper conjugada esta cuestión, entonces, ¿cómo se llama? Es poco probable que veamos recursos de redes de Linux, ¿ya? O sea, lo que antes yo, por ejemplo, veía IPT, incluso implementación de firewall, levantamiento de Apache, levantamiento de SFTP, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? No. ¿Sí? O sea, principalmente todo lo que es actualización de Linux en base a gestor de paquetes Yum, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Creación de usuarios, ¿cierto? Creación de grupos, incorporación de usuarios a determinados grupos, permisos, ¿sí? Sistemas de permisos tanto en directorios como en archivos, creación de archivos, ¿no es cierto? Existen varios métodos para crear archivos, ¿ya? Comando touch, direccionamiento y redireccionamiento de procesos, edición, ¿no es cierto?, de archivos, etc. Entonces, cada uno de estas prácticas finalmente derivan en diferentes archivos que están partícipes dentro del ambiente de Linux, ¿sí? Con respecto a la GPO, yo con GPO también puedo implementar impresoras o puedo implementar controladores para cada uno de los usuarios de determinadas unidades organizativas. Yo, por ejemplo, tengo instalado un servidor de impresión en el controlador de dominio, ¿sí? Y en este controlador ya tengo varios controladores de impresora, también tengo varios drivers. Entonces, yo le puedo decir que esta GPO, o sea, voy a implementar una GPO que le diga que estos equipos van a tener este controlador de dominio o este controlador de impresora, ¿bien? Y que otro equipo entonces tengan otros controladores de impresora, ¿ya? Entonces, en el fondo, tengo la capacidad de administrar los diferentes recursos con los cuales Active Directory, ¿cierto?, o sea, posee. ¿Bien? Entonces, dentro de los puntitos esenciales, historia, licenciamiento y orientación de Windows Server y Linux. ¿Cuáles son las diferencias entre las licencias de Microsoft, que son súper restrictivas? Bien. En contraparte con las licencias GPL de versión 3, ¿ya? Que supone entonces la utilización de software libre. Bien. ¿Qué es el software libre? Eso es código abierto. Eso es cierto, el código abierto, ¿ya? ¿Y qué significa que el código sea abierto? Que cualquiera lo puede utilizar, modificar. ¿Cierto? Cualquiera puede utilizar ya dicho código. Exactamente. ¿No es cierto? Pero
normalmente Linux, ¿ya? En general, ¿sí? Trabaja todas en base a, ¿cómo se llama? GPL de versión 3 o licencia pública general de versión 3, ¿sí? Instalación de Windows Server, ¿no es cierto? Y finalmente en Active Directory. Creación de usuarios, bien, grupos, los diferentes tipos de grupos, grupos locales, grupos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Generales y grupos universales, bien. Gestión de objetos, se le denomina objeto a cualquier tipo de recurso que pueda ser sujeto a administración, ¿ok? Instalación de estaciones de trabajo o incorporaciones de estaciones de trabajo a un dominio determinado, analizar los diferentes sistemas de archivos que posee o que han evolucionado ya en Microsoft. Desde FAT12, que eran propios de los sistemas operativos de OS de los años 80, ¿ya? Pasando por FAT16, ¿ya? Que eran, ¿cómo se llama? Sistemas de archivos que eran propios de los sistemas operativos de los años 90, de OS 5.0, de OS 6.0, de las primeras versiones de Windows, ¿cierto? Todas ellas operaban con FAT16, ¿bien? FAT32 también, ¿cierto? Acá tenemos FAT32, que las primeras apariciones de Windows 98, ¿sí? Empezaban a trabajar con este sistema de FAT32, ¿ok? Sin duda, ¿no es cierto? NTFS, ya para cuando empecemos a trabajar derechamente con Windows Server, ya es por esencia el sistema de archivo que normalmente se utiliza. Bien, exFAT, ¿sí? exFAT es el sistema de archivos propio de los pendrive. Bien, y tenemos REFS, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que es la nueva, ¿sí? Una nueva implementación de, ¿cómo se llama? De sistema de archivo de Microsoft que viene dentro de poco a reemplazar a NTFS, ¿bien? Porque ya NTFS está bien carreteado, ¿sí? Los primeros antecedentes de NTFS datan del año 1993 con la aparición de Windows Server 3.1, ¿bien? O Windows NT, ¿ya? 3.1. Estos fueron, o ese sistema operativo marca entonces el inicio de NTFS, ¿bien? Ya han pasado 29 años, ¿ya? Desde ese primer lanzamiento. Entonces, ya es una buena, ¿no es cierto?, un buen tiempito para empezar a pensar en este nuevo, ¿ya? En este nuevo sistema de archivo REFS, ¿bien? Sistema de archivo reforzado, ¿bien? Y que está pensado ya principalmente para, o está enfocado, ¿cierto?, principalmente en lo que es manejo de grandes volúmenes de información, Big Data, ¿sí? Está pensado también para optimizar ¿cómo se llama? Los trabajos en máquinas virtuales, ¿sí? Tiene capacidad, ¿no es cierto?, bastante importante, ¿sí? Mientras que en NTFS, ¿no es cierto?, tenía capacidad para discos de hasta 8 petabytes, ¿sí? En el caso de REFS tiene capacidad entonces de hasta, si no me equivoco, 256 petabytes, entonces estamos hablando de volúmenes de información bastante importantes, ¿sí? Tiene, ¿no es cierto?, mejores características de refuerzo de seguridad, ¿no es cierto? O sea, la seguridad está muy bien implementada acá en REFS. Entonces no sería nada raro, ¿ya? ¿Cómo se va a encontrarse con este nuevo sistema de archivo? Bien. A pesar de ello, ¿cierto?, no es un sistema tan nuevo, ¿bien? Porque las primeras versiones de REFS empezaban a implementarse a partir de Windows 8, ¿bien? Windows 2012 en el caso de los sistemas operativos de servidores y Windows 8, ¿no es cierto?, a nivel de sistemas operativos de escritorio, ¿ok? Y otro tipo, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, sistema de archivos, ¿bien? Permisos, recursos compartidos y permisos NTFS, ¿bien? Los permisos asociados normalmente a recursos compartidos tienen que ver principalmente con aquellos sistemas de archivos que son de uso más, que son más transparentes para el sistema. Por ejemplo, un FAT32 o un FAT16, ¿bien?
Son sistemas de archivos totalmente transparentes. ¿Qué significa que sean transparentes? Que pueden ser accedidos desde cualquier plataforma, ¿sí? Y sin ningún tipo de restricción. O sea, llega, ahí están los archivos y ahí entonces tomen, ¿sí? Ahí están en bandeja. Bien. A diferencia entonces de un NTFS que por su naturaleza ya puede contener elementos que sean más restrictivos a la hora de poder tener un acceso total a los archivos en cuestión. ¿Okay? Aplicación de GPO. ¿No es cierto? Tenemos que ver cómo aplicar estas GPO que se aplican normalmente sobre las unidades organizativas y finalmente los usuarios, ¿ya? Que forman parte de esta unidad organizativa finalmente van a heredar ya las políticas implementadas a partir de estas GPO. ¿Okay? El trabajo, ¿no es cierto?, a nivel de Windows ya está principalmente centrado en lo que es Active Directory. Eso no impide ya, de que si el tiempo nos alcanza, podamos ver algún otro tipo de implementación. Por ejemplo, Internet Information Service, ¿sí? Donde Internet Information Service supone también la posibilidad de trabajar con páginas web, ¿sí? Levantamiento de sitios FTP, tanto anónimos, ¿no es cierto?, como FTP públicos, ¿ya? O sea, anónimo y privado, ¿sí? Si vamos a trabajar con Internet Information Service o levantamiento de sitios web, evidentemente tendremos que trabajar con DNS. Por lo tanto, también vamos a poder trabajar, o necesariamente ya sería bueno empezar a trabajar con DNS para identificar, ¿cierto?, o implementar nuestros, nuestras zonas de búsqueda directa para finalmente crear los hosts ¿ya? Propios de la búsqueda de cada uno de estos equipos, ¿bien? O de cada uno de los servicios a implementar. La última unidad, Linux, ¿sí? Historia de Linux, ¿bien? ¿Por qué Linux no es propio, ¿no es cierto? No es muy sugerente llamarle únicamente Linux a secas, ¿ya? Donde en realidad el nombre tendría que ser GNU Linux, ¿bien? Existe un motivo de fondo, ¿ya? De por qué, ¿no es cierto?, es más correcto referirse al concepto de GNU Linux en lugar de Linux, ¿ya? Crear, ¿no es cierto?, estructuras de directorios y archivos a través de la línea de comando. En Windows principalmente vamos a centrar el uso ¿no es cierto?, el uso de la interfaz gráfica, ¿ya? Pero en el caso de Linux es totalmente contrario, o sea, vamos a hacer de la línea de comando nuestro ¿ya? Motivo de veneración, ¿sí? Vamos a venerar, ¿no es cierto?, vamos a prenderle velitas a la línea de comando, ¿bien? Y existe el Linux comando para todo, ¿bien? O sea, y en este caso, estructuras de directorio de archivos. Vamos a crear directorios, vamos a crear directorios anidados, vamos a borrar directorios, vamos a mover directorios, vamos a proteger directorios, vamos a hacerle todas las cosas que se pueden hacer con directorios, lo vamos a hacer, ¿bien? Lo mismo pasa con los archivos, gestión de archivos, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer yo con los archivos? Los puedo crear, los puedo borrar, los puedo cambiar el nombre, les puedo mover, ¿cierto? Los puedo copiar de un punto a otro, les puedo cambiar el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Los puedo concatenar, ver su contenido, direccionar procesos, todo, ¿no es cierto?, relativos al manejo de archivos. Y todo ello entonces también a través de la línea de comandos, ¿sí? Crear acceso, ¿no es cierto?, y privilegios a través de la línea de comandos, ¿no es cierto? También entonces vamos a ver alguno de ese tipo de cositas. Configurar el hardware, bien, para que sean reconocidos por el propio sistema operativo. Principalmente, por ejemplo, a la hora de incorporar un modo disco, ¿sí? Podemos incorporar un modo disco en la máquina virtual y a ese disco yo lo tengo que inicializar, bien, definir no sé, una estructura de un sistema de archivos y finalmente formatearlo para incorporarlo después al ambiente. ¿Qué va a ocupar CentOS o Ubuntu? Va a ocupar CentOS principalmente. ¿Qué es? ¿Sí? La verdad es que ya CentOS está bien caducado, está bien pasadito, bien, porque ya Red Hat hace algún tiempo ya dejó de ¿Puedo ocupar Ubuntu? ¿Ah? ¿Puedo ocupar Ubuntu ya? Ubuntu. Sí, ocupaba Ubuntu más que CentOS. Pero es que Ubuntu, como está basado en Debian, hay muchos comandos que posiblemente no sean compatibles. Sí, me pasa. ¿Sí?
Ojo con Ubuntu, porque estamos hablando de otra lista del Linux, ¿ya? En Linux, ¿sí? Hay tres grandes distribuciones, o tres principales distribuciones. Todopoderoso Debian, ¿ya? Y digo que es todopoderoso porque normalmente un Debian que está reservado solamente para los desarrolladores, ¿bien? Para los compadres que les gustan los buenos desafíos, ¿no es cierto?, a nivel informático. Debian es la herramienta esencial. Red Hat, ¿bien?, que es por esencia, ¿no es cierto?, el sistema operativo para el hombre de negocio, ¿bien? Y Slackware, ¿ya?, que fue entonces una de las primeras versiones de GNU Linux que salió, pero hoy en día ya como que está un poquito de capa caída y ha sido reemplazado por ya otros sistemas, ¿bien? Pero ahí tenemos los tres grandes, ¿sí? Slackware, Debian, ¿no es cierto? ¿Cómo se escribe el tercero? Slackware. ¿Cómo de golpe? Slack. Slackware. Bien. Tenemos entonces, ¿cierto?, Red Hat, que es la única distribución que se paga licencia. A mí me dieron una licencia gratuita. Bueno, a todos nuestros. Bien. Y finalmente tenemos Debian. ¿Ok? ¿Y el Slackware para qué era? Slackware, la verdad es que era una de las primeras versiones de Linux que salió, pero que no evolucionó mucho, ¿ya? No evolucionó mucho porque principalmente en Red Hat y en Debian la gente ya estaba más que satisfecha entonces con todas las capacidades de Red Hat, por ejemplo, desde el punto de vista de las herramientas administrativas que tenía, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no es cierto?, Debian era la cantidad de herramientas relacionadas con el desarrollo, ¿sí? Estaba muy enfocado en ello, ¿sí? Eso no quita el hecho de que uno, por ejemplo, pueda descargar automáticamente los instaladores de Debian y lo hace entonces de manera automática. Pero los reales usuarios de Debian, ¿ya?, normalmente lo que hacen es descargar cada uno de los paquetes, uno por uno, ¿sí? Compilan, ¿no es cierto?, cada uno de los paquetes en función de la arquitectura con el cual van a trabajar y finalmente ya con todos los paquetes compilados comienzan el proceso de instalación. Entonces es un proceso mucho más engorroso, pero que le trae bastante satisfacción a quienes logran finalmente instalar el sistema operativo de una manera estable, ¿sí?, y en base entonces a una arquitectura específica. Porque recordemos que Linux no solamente está presente para computador PC, ¿bien? Hay muchas arquitecturas que soportan Linux en el día, ¿sí? O sea, no solamente desde el punto de vista de servidores, ¿ya? Porque los servidores pueden tener también diferentes arquitecturas, ¿sí? Diferentes tipos de arquitecturas, por ejemplo, Spark. Spark es de Sun. ¿Sí? De Sun Microsystems, ¿no es cierto? Ellos han implementado, o ellos fueron los creadores de los procesadores Spark, ¿bien?, de la Sun Microsystems. Tenemos MIPS, ¿bien? Y MIPS pertenece a Silicon Graphics Incorporated, ¿bien? Tenemos diferentes líneas ya de procesadores para Apple, ¿Esa es una Motorola, arquitectura? Ya me entendí. bien, Intel, y ahora ARM, bien, son todos, ¿no es cierto?, procesadores ya, o responden a diferentes arquitecturas propias de los computadores Macintosh, bien. Tenemos Atari, ¿sí?, en sus líneas Falcon. En el caso de Commodore, ¿no es cierto?, tenemos Amiga, Amiga 800, Amiga 500, ¿no es cierto?, etcétera, que son arquitecturas de computadores tradicionales, ¿bien? Arquitecturas ARM, que son las arquitecturas de los teléfonos
Dispositivos móviles. dispositivos móviles en general, ¿no es cierto? ¿Ya? Basados en procesadores Cortex, ¿sí? Otro tipo de arquitectura donde Linux también tiene entonces bastante cabida. Bien, AS400, RS600, ¿no es cierto?, de IBM. Bien, entonces estamos hablando de un sinnúmero de diferentes arquitecturas, ¿ya?, para los cuales existe, ¿no es cierto?, un Linux especialmente para ellos. Bien, HP, ¿no es cierto?, ¿ya?, con su línea de servidores HP, UX, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces cada uno de ellos cuenta con sus propios servidores, a pesar de que HP UX corresponde a una distribución de Unix, ¿bien? Pero hablar de Unix es lo mismo que hablar de Linux, ¿bien? Configura el hardware, ¿no es cierto?, para que sean reconocidos por el sistema operativo. Disponibiliza paquetes y aplicaciones a través del gestor de paquetes Yum o el gestor de paquetes RPM. Bien, los RPM, ¿no es cierto?, son los paquetes propios de Red Hat. Bien, ¿sí? El sistema operativo ya necesita entonces actualizar los paquetes del tipo RPM. Bien. En Debian, ¿no es cierto?, los mismos paquetes RPM se les denominan dev. Bien, entonces, paquetes dev propios de Debian, los paquetes RPM propios de Red. ¿Ya? Y uno puede actualizar los paquetes en base a RPM o, en lugar de ello, utiliza una herramienta bastante útil y sencilla de manejar como la Yum. ¿Sí? Entonces, uno escribe o invoca entonces el comando Yum y un aplicativo, ¿sí? Y le indica entonces, ¿no es cierto?, el tipo de opción, por ejemplo, Yum install, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, no sé, voy a instalar el servidor FTP seguro, ¿bien? Entonces, yo escribo el comando Yum install -y, ¿sí? Y voy a instalar entonces el FTP, ¿no es cierto? FTPD. Bien, entonces con ese comando ya activa inmediatamente el gestor de descargas. Descarga entonces, ¿no es cierto?, el BSFTPD, ¿no es cierto?, que es el demonio ya de FTP, ¿sí? BS, Very Secure, ¿no es cierto?, o es un, ¿cómo se llama?, es un FTP muy seguro, como lo que señala acá, ¿bien? Y el demonio, ojo, en Linux, ¿ya? En Linux, los servicios, ¿bien?, servidor web, el servidor FTP, el servidor DNS, todos aquellos, ¿no es cierto?, no se llaman servicios derechamente, se les llama demonios. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Sí? No tengo idea por qué a los servicios en Linux se les denomina demonios. ¿Ok? Entonces, todos los que son servicios normalmente terminan con la letra D, argumentando entonces o dando a entender de que es un servicio, ya, el que voy a instalar. ¿Bien? Y esa es una instalación desatendida, vale decir, descarga los paquetes e inmediatamente, sin media pregunta alguna, ya, instala el servidor en él. ¿Ok? Eso es. Bueno, ¿no es cierto? Junto con el sistema de archivos tenemos que ver los tipos de usuarios que existen en Linux. Principalmente en Linux existen tres tipos de usuarios diferentes. El superusuario, ¿no es cierto?, que es el root. Bien, el root. Están los usuarios de sistema y están los usuarios estándar o tradicionales. Bien, esos tres tipos de usuarios se pueden encontrar en Linux. Bien, comandos, ¿no es cierto?, de ingreso y salida de sistemas. Existen diferentes entornos de operación en Linux, ¿ya?, o ambientes, ¿no es cierto?, de trabajo en él, siendo el principal de ellos el denominado Bash. Bien, Bash, ¿sí? Y una de las características de Bash es que los comandos con los cuales se trabaja a nivel de Bash
son todos o la mayoría son responsivos. Vale decir, yo genero un comando, ¿sí? E inmediatamente el sistema me responde con algún tipo de información en base al comando que yo esgrimí, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escribir el comando df, ¿sí? Y el comando df me entrega información sobre los discos duros instalados y las particiones que este posee. Bien, yo escribo el comando free, por ejemplo, y me entrega la información de la memoria libre ya disponible en el sistema, ¿sí? Si yo, por ejemplo, escribo el comando lshw, bien, me entrega entonces toda la información o un listado completo de todo el hardware que posee mi sistema. Bien, entonces hay muchos comandos ya para los cuales yo genero entonces el comando y siempre me va a responder algún tipo de información. Por ejemplo, el comando who, ¿sí? El comando who me permite generar una lista, ¿ya? O genera una lista con todos los usuarios que de manera simultánea a mí están conectados en la misma máquina, ¿sí? Etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? ¿A qué se refiere este concepto de ¿cómo se llama? Comandos de ingreso ya y de salida? Bien, o sea, significa que en base a una cantidad de comandos que yo voy a ingresar al sistema es como finalmente voy a obtener algún tipo de respuesta, ¿sí? Esto es así como normalmente se trabaja a nivel de Linux, ¿no es cierto? A nivel de bash, ¿ya? Donde al escribir algún comando se obtiene inmediatamente algún tipo de respuesta. Bien. Comandos esenciales, ¿no es cierto? Desde los comandos para saber quién soy yo, ¿no es cierto? Para autoidentificarme dentro del mismo sistema operativo, ¿ya? Comandos para ver contenido de directorios, comandos para crear los directorios, comandos para modificar los permisos, comandos entonces, ¿no es cierto? Para ver, ¿no es cierto? Las características del hardware, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, comandos para ver, ¿sí? ¿Cómo se llama? El espacio en disco, comandos para concatenar, comandos para encontrar, comandos entonces para todo, ¿sí? Ahí vamos a analizar diferentes tipos de recursos ya en la red donde se puede obtener información relativa a las diferentes posibilidades de este sistema. Bien. Instalación y descripción de los procedimientos de instalación del sistema Linux. Eso lo habíamos visto ya. Gestor de paquetes, RPM y Yum, ¿cierto? Ahí vamos a ver más que nada en la utilización de Yum y en materia de RPM, lo más probable es que nos vayamos a la configuración de un repositorio, ¿no es cierto? Para empezar a descargar los recursos de ahí. Bien. Actualizaciones de versiones con HIT. ¿No es cierto? HIT es una herramienta también de gestión y de actualización del mismo sistema. ¿Okay? Y eso esencialmente es los contenidos que nos toca ver para este semestre. Bien, es una asignatura neta, total, completa y absolutamente práctica. Bien, o sea, acá lo que yo menos voy a hacer va a ser pasar materia, ya, o va a ser pasar una PPT, no, mentira, callampa, no, así no. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar derechamente sobre, ya, ¿cómo se llama? Sobre los sistemas operativos, ¿no es cierto? En el caso que ya estemos adentrándonos en cada uno de ellos, o aplicando Packet Tracer, ¿no es cierto? En el caso del direccionamiento IP, para empezar a trabajar con estos conceptitos, ¿sí? ¿Alguien se maneja el packet? ¿No? Ahí vamos a ver entonces algunos comanditos para implementar en el router. ¿Qué máquina van virtual? ¿VMware o no? VirtualBox. ¿Sí? Principalmente vamos a trabajar en VirtualBox. Ahora, si hay algunas aplicaciones que pueden correr bajo Hyper-V, ya Hyper-V, ¿no es cierto? Aunque no creo que acá, porque tu equipo normalmente se reinician siempre, entonces al reiniciarse cada vez que el computador se enciende, ya se pierde todo el trabajo anterior. Entonces es poco probable que trabajemos con Hyper-V, ¿sí? Pero principalmente vamos a trabajar con VirtualBox, ¿sí? Eso es, ¿ya? Pero volviendo al tema de la implementación de IP, o sea, una cosa es hacer los cálculos, ¿ya?
para la obtención de IP, pero a partir de esos cálculos de la IP vamos a empezar a trabajar con pequeñas topologías packet tracer como para ponerla en práctica, ¿ya? Eso es, ¿cierto? ¿Dudas, consultas, inquietudes, conjeturas? ¿Cuántas evaluaciones son? ¿Cuántas evaluaciones son? Son 4. Me están pidiendo 4 evaluaciones. Ya. 3 de ellas ya por lo menos tenemos súper claros que van a ser relativas a cada una de las unidades. Bien, me falta la cuarta nota, que yo creo que la cuarta nota va a salir un compendio de las 3. ¿Sí? Ahí vamos a meter un poquito de Linux, un poquito de IP, vamos a meter un poquito de Windows, y a partir de eso entonces va a salir la última notita. Como somos pocos, ya no tengo mucho problema entonces de implementar una prueba que permita corregirla inmediatamente a fin de semestre para casa. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? La otra consulta es que aparecía los sábados del programa también. Ya. Los ramos que aparecen con clases los días sábados no se realizan. ¿Sí? O sea, son clases, esas son horas de cuadratura que normalmente se les llama. Y las horas de cuadratura no hay nada que hacer con ellas. ¿Ya? O sea, no es que tenga que venir un día sábado a las 6 de la tarde. ¿Ya? Porque ese es el horario que normalmente aparece, ¿sí? A las 6 de la tarde. Entonces, es como para zapatearme, ¿no es cierto? Si necesito a las 6 de la tarde un día sábado a hacer clase. No. ¿Bien? Eso no es. ¿Ok? Pero todos los ramos entonces son de mentiras. ¿Sí? Entonces ningún. ¿Los sábados nada? ¿Nada? O si tiene clase en la mañana, sí. Pues ya enviaron un correo por eso, de las clases de los sábados. Lo que se dice, lo que sale en la T. TR no. Las TR. Esas Ah, son pero las todos Las tenemos- clases TR, ¿no es cierto? Son inexistentes. O sea, son únicamente horas de cuadratura. Lo que dicen salas Los de son nosotros clases. son todos TR. Claro, pero las que están en TR, ¿no es cierto? No se hace absolutamente nada. ¿Bien? Ok, entonces, ¿sí? Para comenzar la clase, vamos a comenzar con la parte, lo más básico, ¿ya? Dentro de lo que es el universo IP. El bit. ¿Sí? El bit. La clase hoy día entonces la vamos a enfocar directamente en esta denominación del bit. El bit, señores, es la denominación más básica, ¿no es cierto? O la unidad más básica en todo sistema digital. ¿Sí? Cuando hablamos del bit, entonces, ¿no es cierto? Estamos hablando de la unidad más básica de todo sistema digital. ¿Bien? Representa dos valores, o representa entonces la posibilidad de contar con dos posibilidades, ¿sí? O con, claro, ¿cierto? ¿Ya? Con dos opciones dentro de un universo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Posible. ¿Bien? Existen dos posibilidades. ¿Bien? Donde estas posibilidades pueden ser encendido, apagado, sí, no, blanco, negro, ¿cierto? Apruebo, rechazo, ¿cierto? O sea, cualquier tipo de situación en la que se nos presenten dos alternativas se puede representar entonces con esta numeración binaria, ¿ok? Porque representa dos valores. Bien. Ahora, el bit, ¿sí? Como unidad básica, ¿no es cierto? En el fondo no se ocupa de manera individual, sino que normalmente se trabaja en conjunto de estos bits, ¿sí? O sea, un solo bit como que no representa tanta, ¿ya? No es tan, ¿cómo se llama? No causa tanto impacto a nivel informático, pero sí, ¿no es cierto? Un conjunto de ellos marca entonces la diferencia, ¿ya? Entre un elemento y otro. Bien, es así, ¿no es cierto? Como yo puedo trabajar con diferentes combinaciones, ¿no es cierto? De estos números binarios para obtener diferentes tipos de resultados, posibilidades, ¿no es cierto? Alternativas, etc. Bien, por ejemplo, normalmente cuando empezamos a trabajar con numeración binaria,
¿ya? Se trabaja a nivel de un solo bit. ¿Ok? Tengo el 0. Bien. Y a continuación del 0 siempre viene el 1. ¿Ok? Ahí entonces tengo esta primera posibilidad. Bien. Ahora, cuando ya no tengo más posibilidades a partir de un bit, existe la posibilidad de incorporar un segundo bit. ¿Sí? Y este segundo bit se incorpora a la izquierda, ¿bien?, del número anterior. Por lo tanto, en este caso, 0, 1, ¿cierto? 1, 0. ¿Ok? Y nuevamente entonces comienza la secuencia. 0, 1, 0, 1. Por lo tanto, ahí entonces, ¿no es cierto?, comienza, se implementa este 1 con la herencia anterior. ¿No sería más fácil 0, 1 y después multiplicarlo por 2? O sea, después 0, 0, 1, 1. Después 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tranquilo. Yo conozco así porque ya. Bueno. ¿Sí? Cuando ya no tengo más combinaciones que realizar con estos dos bits, yo puedo incorporar un tercer bit, ¿sí?, hacia la izquierda. Y por lo tanto, nuevamente la secuencia vuelve a un principio. ¿Bien? ¿No es cierto? 1, 0, 0. Después comienzo entonces con la misma secuencia anterior. 1, 0, 1. ¿Sí? 1, 1, 0. 1, 1, 1. ¿Ok? Y cuando ya no tengo más combinaciones que realizar, incorporo un cuarto bit. ¿Sí? Y comienzo nuevamente la misma secuencia que estaba acá. ¿Cierto? 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Profe, ¿y no se incluye el 00 y el 01 porque es lo mismo que ahí arriba? Esto son ceros infinitos. Ah, ya, ya. ¿Sí? Y ese también. Ceros infinitos. ¿No es cierto? Ya. Pero cuando yo expreso un cierto único valor, se subentiende que existen otros ceros hacia la izquierda. Ya. ¿Bien? Y una vez tuve así como 1000. Igual, qué más que retenido. No. Qué exagerado. Y eso era electrónica, no tiene nada que ver con informática. Ah, ya. Porque se ocupa el álgebra de Boole. Ya. Por eso. 1, 0, ¿no es cierto? 1, 0. 1, 0, 1, 1. ¿Sí? 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Eso es. Bien, ahí entonces tengo, o sea, podría continuar per sécula. Bien, porque esto es igual que la numeración tradicional, infinita. Bien, podría continuar entonces de manera ya por ciento. Pero en informática, ya, para poder entonces, ¿no es cierto?, simplificar este manejo de los binarios, ¿sí?, o el manejo entonces de los números binarios, es como se puede conjugar o se puede, ¿cómo se llama?, agrupar en porciones de 8 bits, ¿sí? Y que estas porciones de 8 bits reciben el nombre de byte, ¿bien? Que el byte no es más que un conjunto de estos 8 bits. Pero en redes, ¿sí?, en redes, los bytes, ¿no es cierto?, los dejamos un poquito de lado, ¿no es cierto? Y este conjunto de 8 bits lo vamos a denominar octeto, ¿sí? Entonces, el octeto, bien, es un conjunto de estos 8 bits. Entonces, cuando tengo un octeto, bien, el octeto no es más que una representación de estos 8 bytes, o sea, de estos 8 bits. Y resulta que estos 8 bits tienen una relación de orden que van desde el primer bit, voy a cambiar el plumón porque este ya tengo que cargarlo.
Esto tiene una relación de orden que va desde el primer bit, ¿sí? Pasando entonces por cada uno de los bits restantes. Hasta el último. ¿Ok? Ahora, matemáticamente hablando, ¿no es cierto? Un momento, permiso. Hola. Pero después no trabajamos. Uy. Como que no se ve muy bien, está viendo desde lo lejos, ¿no es cierto? Y la verdad las cosas que no se nota mucho. Mi sistema nervioso. No, siempre pensé. Muy bien, ¿no es cierto? Se llama psoriasis que puede estar. Este octeto, entonces, como les decía, posee una relación de orden que va desde el primer bit al. Ahora, matemáticamente hablando, ¿sí? Matemáticamente hablando, los números binarios, en general, yo los puedo, ¿no es cierto?, también representar como potencias de base 2. ¿Bien? Entendiéndose, ¿no es cierto?, que un número binario posee dos valores, el 0 y el 1. Por eso entonces que, matemáticamente hablando, yo los puedo mencionar como la potencia de base 2. Por lo tanto, cada uno de estos valores binarios intrínsecamente tiene ya un 2 en su base. ¿Ok? Ahora, si aplicamos la matemática, ¿bien?, detrás de cada uno de estos valores voy a obtener lo siguiente. 2, ¿sí?, o cualquier número elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Muy bien. 2 elevado a 1, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 122. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas posiciones, ¿no es cierto? O cada posición va a tener entonces un valor único, ¿sí? Es así entonces como la cuarta posición siempre va a valer 8. La 8. La primera posición siempre va a valer 1. La quinta posición siempre va a valer 16. La séptima posición siempre va a valer 64. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. La tercera posición siempre va a valer 4. ¿Bien? Porque corresponde a cada uno de los valores relacionados a cada posición dentro de este octeto. ¿Ok? Y no existe posibilidad alguna en que estos valores sean alterados. ¿Ok? Siempre va a valer 1, siempre va a valer 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Bien? Veamos. Si yo analizo, ¿bien?, la suma consecutiva de cada uno de estos valores, ¿bien?, voy a obtener lo siguiente. 128 más 64 son 192. 192 más 32 son 224. 224 más 16, 240. Más 8, 248.
más 4, 252, más 2, 254, y finalmente más 1, 255. Por lo tanto, ¿sí? A nivel de octeto, ¿no es cierto? Un octeto, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la representación decimal, siempre va a ser un número que va a estar comprendido entre el 0 y el 255. ¿Bien? Donde el 0, ¿no es cierto?, son todos los números binarios en 0. Y el 255 son todos los números bits, o sea, son todos los bits ya de este mismo octeto en 1. Bien, tenemos entonces todos los bits en 0, 0. Todos los bits en 1, 255. Bien. Ahora, con estos numeritos, ¿no es cierto?, con números binarios, yo puedo trabajar de diferentes maneras. Bien. Principalmente, para lo cual vamos a trabajar, ¿no es cierto?, esta numeración binaria es precisamente para la conversión, ¿no es cierto?, de números binarios a decimales y números, ¿no es cierto?, binarios a hexadecimales. Bien, o sea, si yo, por ejemplo, necesito transformar, ¿no es cierto?, un número decimal a hexadecimal, ¿ya? Lo más conveniente es primero hacer, ¿ya?, la transformación de paso de decimal a binario y posterior, ¿no es cierto?, al binario, convertirlo a hexadecimal. Bien. Volvamos entonces, ¿no es cierto?, a esta tablita o a esta tablita que habíamos visto acá, ¿no es cierto?, esta secuencia lógica de los números binarios. Bien. En base a esto, ¿no es cierto?, en base a estos 4 bits, ¿sí?, ya puedo entonces empezar a calcular cada uno de estos valores. Bien. El 0, ¿no es cierto?, ya como 0. ¿Sí? El 1, ahí está entonces, ¿no es cierto?, el primer bit. Si yo activo este primer bit y queda en 1, asume entonces el valor que está intrínseco en él, 1. 1, 0. Por lo tanto, es 1, 0. Significa que asumen el valor, ¿no es cierto?, del segundo bit e inhibe el primero. Por lo tanto, este vale 2. 1, 1 significa entonces que considera tanto el valor del segundo y del primer bit. Por lo tanto, 2 más 1, 3. 4 bits, ¿no es cierto?, considera el tercer bit e inhibe, bien, los dos siguientes. Por lo tanto, 4. 4 más 1, 5. 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Más 1, 7. Solito el 8. Bien, es como si yo tuviese esto. Bien, solito el 8. 8 más 1, 9. 8 más 2, 10. 8 más 2, 10. Más 1, 11. 8 más 4, 12. 8 más 4, 12. Más 1, 13. 8 más 4, 12. Más 2 son 14. 8 más 4, ¿no es cierto?, son 12, más 2 son 14, y 1, 15. Bien, entonces, con estos 4 bits, ¿sí?, tengo toda la cadena de números que van desde el 0 al 15. Van a decir 16 combinaciones diferentes. Bien, y esta numeración entonces, ¿no es cierto?, es perfecta. Bien. Ahora, supongamos que más adelante, ¿cierto?, mañana, ¿sí?, no, la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar directamente con IP, ¿sí?, pero
empecemos a trabajar derechamente entonces con lo que es, ¿no es cierto?, interpretación binaria, ¿ya?, de números decimales. Bien, como ya sabemos que a partir de un octeto los números pueden estar comprendidos entre el 0 y el 255, cualquier número ahora que esté dentro de ese rango yo lo puedo convertir en número binario. Bien, por ejemplo, usted dígame un valor cualquiera, un número decimal comprendido entre el 0 y el 255. 224. 224, muy bien. Él me dijo 224. La verdad, bastante sencillo este número, ¿sí? Muy fácil de obtener. Pero vamos con el procedimiento. De 1, 1, 1. Claro. Vamos. A 224, ¿le puedo restar 128? Sí. Vale. ¿No es cierto? Claro, ¿no es cierto? A 224 sí le puedo restar 128. Bien, por lo tanto, hago la resta, ¿no es cierto? Digo 224, ¿sí? Le resto 128 y me da caleta, ¿no es cierto? 96 creo. Bien, ¿sí? A 96 le puedo restar 64, otro palito más. ¿Sí, no es cierto? Entonces, 96 menos 64 me da 31. Bien, me arroja 32 y finalmente a 32 sí le puedo restar 32. Por lo tanto, un tercer palito. ¿Ok? El último es eso. Ya, restar 32 me queda todo entonces resulta 0. Ahora, como estamos hablando en octetos, ¿sí?, todo lo demás lo melotizo. Qué horror, esos tumores están todos gastados. Entonces, ¿sí? Este 224 ya finalmente queda expresado como palito, 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 huevito, 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 huevito. ¿Bien? Ya, usted diga un número entonces por ahí. Cualquier número comprendido entre el 0 y el 177. 177, mira un número muy interesante para desarrollar. Ya. Y el mismo procedimiento, ¿sí? El procedimiento entonces es exactamente el mismo. ¿Ya? A 177 le puedo restar 128. Vale. Entonces digo, vamos a borrar acá. ¿Ah? Claro, ¿cierto? Una mascarilla como borrador. Eficiente. Claro. Ahora que no respire esa mierda después. Se la encargo. Claro. ¿Sí? 177 le voy a restar 128. Y digo, 17 menos 8 son, ¿cómo se llama? 9. Bien. Digo, 7 menos 3 es 4 y finalmente esto se cancela. ¿Bien? Me quedan 49. A 49 le puedo restar 32, o sea, 64. No. Uy. A 49 le puedo restar 32. Ahí. Por lo tanto, digo 32 y digo 9 menos 2 son 7, 4 menos 3, 17. ¿Sí? A 17 le puedo restar 16, ¿sí, no es cierto? Ahí. Al restarle 16, finalmente queda 1. A 1 le puedo restar 8. A 1, ¿no es cierto? Le puedo restar 8. Huevito. 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 Vale. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto queda palito, huevito, palito, palito, huevito, 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 palito. ¿Bien? ¿Sí, no es cierto? Muy bien.
Otro número. Un tercer ejemplo. 127. Ah, bien, ya. Está buena, porque en el fondo desarrolla todo. ¿Sí? Cuando usted ve con 127, ahí vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Voy a pasarme prácticamente por casi todo el objeto. Ya. ¿A 127 le puedo restar 128? No. Muy ¿sí? ¿A 127 le puedo restar 64? Vale. ¿No es cierto? Y me queda calita. Vamos a ver. Exactamente. ¿Sí? Quedan 63. Mágicamente quedan 63. Eso es nada, o sea, se saca incluso hasta por lógica. Bien. 63. ¿No es cierto? A 63 le puedo restar 64, o sea, se le puedo restar 32. ¿Sí, ¿no es cierto? Y me queda 31. claro, ¿no es cierto? Quedan 31. ¿Sí? A 31 le puedo restar 16. Sí, quedan 16. Exacto. ¿Ah? ¿Quién? 15. 15, ¿no? 15. Ya. Quedan 15, ¿sí? A 15 le puedo restar 8. Sí. ¿Y cuánto me queda? 7. Muy bien. Y ahí quedan 7. A 7, ¿no es cierto? Le puedo restar 4. ¿Sí, no es cierto? ¿Cuánto me quedan? 3. ¿Sí, no es cierto? A 3 le puedo restar 2. ¿Cuánto me queda? 1 le puedo restar 1. Se da cuenta que desarrollé prácticamente casi todo el objeto. ¿Sí? Porque se da el caso, ¿no es cierto? En este caso digo 127, ¿ya? Que corresponde a la suma consecutiva de todos estos valores antes de llegar al 128. ¿Bien? O sea, yo digo 127 es el antecesor del 128, vale decir, cuando ya no tengo más combinaciones de realizar con 3 bits, agrego un siguiente bit hacia la izquierda. Es básicamente lo mismo. Tengo acá 127 y el siguiente valor es 128, donde es un palito y el resto son puros huevitos. Bien, porque corresponde entonces a la lógica, ¿ya? O a la secuencia lógica en todo sistema ya binario. ¿Ok? Ya. Bueno, el lápiz rojo para la educacional escribir con lápiz rojo, pero no importa. ¿Bien? Ok. Voy a tener entonces otro lapicito por ahí. Ustedes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ya, Ya. Igual que Señorones. Ok. 5 minutos. ¿Sí? A ver. Son 8. ¿Verdad? Ah, El primero es 56. 56. Ya. Pongámosle más color. De 256, ¿cómo no voy a poder obtener 16 valores distintos? Bien. A ver, con lo que voy a hacer para.
Ok, ¿sí? Ahí tenemos entonces, ¿no es cierto? 16 ejercicios, ¿ya? Cinco minutos y cada uno después pasa adelante. Cinco minutitos, ¿no es cierto? Y cada uno después pasa adelante. ¿Sí? Aquí tiene ya lo hizo. Repite en tu cuaderno. Silencio. No me toques. ¿Dónde quieren pegar? En el golpeado. En el golpeado. Sí.
16 tampoco. 8 sí. No, 4. Ok, adelantito. No, Ay, no. pasa adelante, sí. Está súper fácil de hacer. Ahí digan que se está notando. Cada uno tiene pluma. Cada uno tiene su plumón. ¿Ya? El 9, ¿no es cierto? Bien. Claramente, ¿no es cierto? No puedo restarle ni 128, ni 64, ni 32, ni 16. Bien. Fue 1999, ¿verdad? En la tercera fila de la primera. Sí. Sí. Ya. Eso es. A ver. Claro. Eso es. Súper bien. Sí. Muy bien. El 18. Claramente tampoco no le puedo restar 128, ni 64, ni 32. ¿Cierto? Mire, usted dijo 18 menos 16, me quedan 2. Súper bien, ¿sí? Súper bien. Ok. Siguiente, 41. No le puedo restar ni 128, ni tampoco le puedo restar ya 64. Pégale, profe, pégale. ¿Sí, no es cierto? Súper bien, ¿ya? 32, ¿no es cierto? Más 8, ¿ya? Me faltó. Claro, 32 más 8 son 40, más 1, 41, ¿sí? Súper bien, 39. Ahí vamos todos. Claro, ¿no es cierto? Ahí tenemos 32, a 39 le quedan 7, más 4, ¿no es cierto? Son 36, ¿sí? 38 más 2 más 1, 39. Súper bien. Ok. Los siguientes, ¿sí? Paso más. Ahí. Voy a tocar el 172. No, a ver. Ya los lápices están más cardeados que Son del semestre pasado. ¿dónde se ve ese pasado? Claro. Bien. Ojalá. 56. Claro. Súper bien, ¿sí? Porque tengo 32, ¿cierto? Más 16 son 48, más 8, 56. Notable, ¿bien? No hay nada que hacer ahí. Siguiente, 73.
es cierto? 64 más 8 son 72, más 1, 73, notable. ¿Ok? Siguiente, ¿sí? 29. Bien, 16, ¿no es cierto? Nos quedan 13. Y a ver, 16, ¿no es cierto? 16 más 8 son 24, más 8 más 4 son 28 y 1, 29. Bien. Ok. 171. Grande sea. Ya lleva 160, le queda entonces 11. Eso es, ¿no es cierto? Ahí tenemos 160, acá tenemos 8 más 2 son 10, más 1 son 11. Súper bien, ¿sí? Siguiente, 99. Pero 64 más 32, ¿no es cierto? Ahí tiene 96, me quedan 3. Me quedan los últimos 2 bits. Ya tiene 96, ¿sí? Eso es, súper bien, ¿no es cierto? Muchas gracias. 200, ¿sí? ¿Seguro? Claro. Bien, ahí tengo 1, 1, que son 192, más 8, 200. Bien. 250. ¿Quiere el plumón? Sí. ¿Cómo que le faltaba? Sí, le faltó. Tengo mi bolsillo lleno de esas fechas Tengo negras. sí de acá. ¿Qué anda? La banda. Me pasé. Sí, porque usted al sumar 8, bien, es 252. De sombra. bueno. Ahí, la suma de todos ellos me da 248. Con esos 4 bits usted está sumando 248. Me faltan 2. Eso sí, ¿sí? Súper bien. Ok, siguiente. 49.
Ya. Tengo 32, ¿no es cierto? Maticé son 48, más 1, 49. Notable. 155. Solamente. El estacionamiento de la. Pobrecilla de la. No estoy bien. Ya. Ok, ¿no es cierto? Bien. $199, siguiente. Eso es. Súper. Siguiente, 239. Ya tiene 224. No, Uy, a ver, tenemos 248, o sea, tenemos 224. Resumen, ¿sí? Bien. 71. Muchas gracias. Bien. Eso es. ¿Sí? Eso es. Ahora. ¿Sí? Ahora. Ya. ¿Sí? Ahí tenemos que ver entonces, ¿no es cierto?, más adelante que una cosita. La próxima semana entonces, ¿no es cierto?, continuamos con ya desarrollo entonces en IP, ¿sí? IPv4 principalmente, vamos a ver algunas cositas que no alcanzamos a terminar de ver ahora, ya, pero esto principalmente trabajar con esquemas de direccionamiento, ¿bien? Y después lo vamos a contextualizar ya dentro de lo que significa el, ¿cómo se llama?, el trabajar con direcciones de clases A, B y C, ¿no es cierto?, en función de la cantidad de equipos dentro de estos segmentos de red privada. Bien, no me queda más que agradecer su asistencia y desearle el mejor de los éxitos para con esta asignatura a lo largo del semestre. Bien, cualquier consulta que ustedes tengan, no tengan ni la más mínima duda en hacerla. Soy una persona bastante abierta a responder cualquier tipo de consulta ya relativa entonces a la asignatura. Bien, acérquense a firmar entonces, ¿cierto? Y nos estamos viendo el próximo martes, ¿sí? Y evidentemente que la fuerza nos acompañe siempre. Porque no sabes. Ah, no, 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 no.